vamos a aprender cómo interpretar correctamente el RSI, uno de los indicadores más utilizados en la comunidad y que más implementamos dentro de nuestras estrategias. Quiero que en esta clase lo desglosemos por completo porque, como escucharon anteriormente, comprar en sobreventa y vender en sobrecompra es quedarse con la punta del iceberg. En esta clase vamos a aprender todo sobre este indicador y cómo interpretarlo de la mejor manera. Pero antes de pasar con ejemplos prácticos, quiero que vayamos paso a paso. Y lo principal es saber qué es el RSI. El RSI significa Relative Strength Index, o también conocido como índice de fuerza relativa. Este indicador lo que hace es medir la fuerza de una tendencia o de un movimiento. Nos indica si el precio está subiendo con fuerza o está cayendo con fuerza, o si de lo contrario se está debilitando. Este oscilador es una herramienta muy buena para implementar en nuestro análisis. Si no entienden nada de lo que nos está diciendo el indicador y cómo funciona, quédense tranquilo que ahora vamos a verlo a detalle, pero antes quiero que pasemos con la configuración. Bien, antes de configurarlo voy a enseñarles cómo agregarlo en el gráfico, que es algo muy importante. Seguramente mucha gente ya lo sabe, pero hay otras personas nuevas que no saben cómo agregar el RSI. Bien, vamos a la parte de indicadores. En esta parte vamos a poner RSI. Cuando ponemos RSI nos va a aparecer índice de fuerza relativa. Lo seleccionamos y ya va a aparecer por la parte baja del gráfico tal cual como lo ven ahora mismo. Una vez que le aparece por la parte baja, vienen acá y lo presionan 2 veces. Una vez que lo presionan 2 veces se le va a abrir esta pestaña y en esta pestaña lo que van a hacer es en esta parte de estilo sacar la media móvil y bueno, yo personalmente lo pongo en blanco a el RSI. Después en entrada de datos tienen que dejar todo exactamente igual. Fíjense, eso sí, que la longitud del RSI esté en 14. Es algo muy importante, pero después todo lo otro por defecto. Acá en la parte de estilo también tienen que asegurarse de que esta casilla esté en 70, esta en 50 y esta en 30. Ahora van a saber por qué. Bien, una vez que lo tenemos configurado, pasemos a cómo se compone el RSI. Vamos a apretar 2 veces en él para así se agranda y lo vemos más a detalle. Y vamos a darnos cuenta que el RSI se compone por una línea que es el oscilador. ¿Por qué se llama oscilador? Porque oscila entre los 0 y los 100 puntos. No puede bajar de 0, tampoco puede subir de 100. Eso es lo que tiene de interesante el RSI, a diferencia de otros indicadores como el MACD, que es infinito. Si recuerdan bien, hace un ratito les dije que tenían que poner en las casillas 70, 50 y 30. ¿Por qué es esto? Para que se vea de esta manera como lo ven ahora mismo. La parte alta, que es esta línea, está en los 70 puntos y la parte baja está en los 30. La parte intermedia, obviamente, es la de 50 puntos. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando el oscilador sale por encima de los 70 puntos, se considera sobrecompra. Fíjense que acá está como verdecito. Y cuando el oscilador cae por debajo de los 30 puntos, se considera sobreventa. Por otro lado, cuando el oscilador se encuentra bastante tiempo entre los 30 y los 70 sin salir a la sobrecompra o la sobreventa, hay que tener un poquito de cuidado porque el RSI estaría sin direccionalidad y esto puede ser peligroso en algunas ocasiones que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, pasemos con unos esquemas que son lo que tienen en pantallas donde vamos a aprender cómo interpretar el RSI en distintas situaciones. Para que quede claro, la parte de arriba es el precio y la parte de abajo obviamente es el RSI. En el primer esquema tenemos un esquema de sobreventa, donde el precio viene cayendo fuertemente y el RSI cae por debajo de los 30 puntos. En este caso nos está indicando que el precio está sobrevendido y está cayendo con bastante fuerza, porque si recuerdan, el RSI es el índice de fuerza. Entonces, si tenemos una sobreventa, como en este caso, el precio está cayendo con fuerza. En el segundo esquema, lo que tenemos es una sobrecompra. Vemos que el precio viene subiendo fuertemente y el RSI sube por encima de los 70 puntos. En este caso, el precio está subiendo con fuerza y entra en punto de sobrecompra. Como les dije, que estemos en sobreventa o en sobrecompra no quiere decir que ya tenemos que subir o que caer. Pero sí es algo importante a tenerlo en cuenta. En el siguiente esquema tenemos una divergencia bajista. ¿Qué es una divergencia bajista? Una divergencia es cuando el precio hace algo y el RSI hace otra cosa. En este caso, en una divergencia bajista, nos indica que el precio está subiendo, pero el RSI está haciendo picos más bajos. Fíjense, el precio hace picos más altos y el RSI picos más bajos. ¿Qué nos indica esto?
que el precio está subiendo sin fuerza, el precio se está debilitando, porque el índice de fuerza está haciendo un máximo más bajo. Sin embargo, el precio está haciendo un máximo más alto. Entonces, cuando tenemos una divergencia bajista, puede indicarnos una posible reversión. Por otro lado, en esta parte vemos una divergencia alcista, que es totalmente lo contrario. El precio hace mínimos más bajos y el RSI hace mínimos más altos, lo que nos está indicando una fortaleza por parte de los compradores y una debilidad por parte de los vendedores. Ese movimiento impulsivo hacia la baja se está quedando sin fuerza. ¿Por qué se está quedando sin fuerza? Porque vemos que el RSI hace un mínimo más alto. Entonces, en una divergencia alcista nos indica que puede haber una posible reversión hacia el alza porque el movimiento bajista se está quedando sin fuerza, se está agotando. Se entiende cuando tenemos sobreventa o sobrecompra, podemos interpretar de que el precio, si hay una sobreventa, puede empezar a subir porque ya está muy sobrevendido, o si hay una sobrecompra, puede empezar a caer porque ya está muy sobrecomprado. Pero hay que tener cuidado porque si entramos de manera anticipada cuando hay una sobrecompra o una sobreventa, podemos estar exponiéndonos a que el precio haga un máximo más alto o un mínimo más bajo y nos deje una divergencia. Muchas veces las operativas que tomemos cuando hay divergencia van a ser mucho más seguras que si tomamos una operativa cuando hay solamente una sobrecompra o solamente una sobreventa. Y por último tenemos los movimientos tendenciales, que es como yo lo suelo aplicar bastantes veces y es como yo suelo usar el RSI para meter operativas a favor de un movimiento tendencial. En este caso tenemos un movimiento tendencial bajista, donde vemos una fuerte caída, donde el RSI llegó a una sobreventa muy extrema. Cuando pasa esto, normalmente el precio no se gira de un momento para otro, sino que se va desacelerando, generando divergencias. Lo que se suele hacer cuando hay una sobreventa muy extrema es esperar que el RSI pase por encima de los 50 puntos, sería la mitad, esta línea del medio, para poder operar en corto buscando un mínimo más bajo en el precio y una divergencia alcista. Ya que, como les digo, el precio rara vez se revierte de un momento para otro cuando viene cayendo muy fuerte. Normalmente se va desacelerando de a poco, generando mínimos más bajos y el RSI haciendo mínimos más altos, dejándonos esas pautas divergentes para luego revertir. En este caso tenemos un movimiento tendencial alcista que sería exactamente lo mismo que acá. Cuando vemos una sobrecompra muy extrema, lo que esperamos es que el RSI caiga por debajo de los 50 puntos e intentamos sumarnos en largo buscando un máximo más alto y que el RSI deje una divergencia. O quizás barre. Hay que ver con cuánta fuerza va el precio. Normalmente, si este pico es muy extremo, suele dejar una divergencia y de a poco se va desacelerando para luego terminar revirtiendo, en este caso, hacia la baja. Piénsenlo de esta manera, el precio es como un tren que va a toda velocidad y no se puede frenar de un momento para otro. Se va desacelerando, dejando pautas divergentes entre el precio y el RSI. Entonces uno de los movimientos que tenemos de interpretarlo es cuando está en sobreventa o en sobrecompra. Otro de las maneras es cuando tenemos divergencias bajistas o alcistas. Y otra de las maneras es cuando tenemos movimientos tendenciales. Algo que quiero que quede claro es que las divergencias tienen que quedar sí o sí con al menos un pico en zona extrema. Zona extrema sería en sobrecompra o en sobreventa. Si no se da al menos con un pico por debajo de los 30 o por encima de los 70 puntos, esa divergencia no se toma en cuenta. Y las divergencias más fuertes son esas que se dan, como en estos casos, con dos picos en zona extrema. Estas divergencias son muy pero que muy fuertes. Todo esto que estamos viendo obviamente es un complemento. No vamos a entrar en largo porque haya una sobreventa, ni tampoco vamos a entrar en corto porque haya una sobrecompra, ni tampoco porque tengamos una divergencia bajista o alcista. Hay que complementar el RSI con zonas de interés, como puede ser nodos de alto volumen o un POC, que si no saben qué es, les recomiendo que vayan a ver la clase anterior sobre el perfil de volumen. Entonces, una de las cosas donde podemos complementarlo es con el perfil de volumen, otras son con zonas de interés como bloques de órdenes, niveles de soporte o resistencias, pero una divergencia en cualquier lado puede ser un poco peligrosa. Por eso mismo es que recomiendo que el RSI siempre